Así o más claro, es el título de esta homilía. Así o más claro. A lo largo de estos 20 siglos, la Iglesia ha reflexionado mucho sobre el misterio de Dios. De hecho, algunos de los que estáis aquí, que habéis empezado a estudiar algo de teología, os habéis dado cuenta de la cantidad de literatura que existe desde hace 20 siglos. La Iglesia lleva 2000 años intentando entrar en el misterio de Dios. Hemos oído hablar de las distinciones y disquisiciones para hablar de este misterio de la Trinidad, un solo Dios verdadero en 3 personas, una sola naturaleza, una sola esencia divina, pero relaciones intratrinitarias, ¿no? Bueno, hemos escuchado la anécdota de San Agustín, la hemos escuchado todos, ¿verdad? Ese sueño que tuvo San Agustín cuando estaba intentando entender el misterio de la Trinidad, y en ese sueño hay un niño en la playa escarbando, y le pregunta a San Agustín: niño, ¿qué haces? Y le dice: estoy haciendo un agujero para meter el mar en el agujero. Y le dice San Agustín: pero ¿no te das cuenta de que es imposible que el mar quepa en el agujero que tú estás haciendo? Y entonces el niño le responde: ¿y tú no te das cuenta de que es imposible que metas el misterio de Dios en tu cabeza? Hay una anécdota que comparto con vosotros, es graciosa. Había dos malhechores que se habían escapado y se habían escondido en un convento, ¿sí?, de monjes. Y dijeron que eran también monjes que pertenecían a otra comunidad, y les acogieron. Y entonces dijeron: pues muy bien, pues oye, ¿nos ayudáis? Vais a dar clase de religión, ¿no? Imaginaos los 2 malhechores que les ponen a dar clases de religión. Y uno de ellos tenía más o menos nociones de vida religiosa, el otro no tenía ni idea. Y al que no tenía ni idea le toca la clase de Trinidad. Tenía que explicar la Trinidad a los niños. Y el que sabía un poquito de religión le dice: mira, esto es muy fácil. La Trinidad es como un trébol. Es uno, pero tiene, ¿verdad?, 3 hojitas, ¿no? Tú quédate con que Dios es como un trébol, y luego se lo explicas. Y entonces él, nervioso, entra en clase y dice: hoy la clase es la Trinidad. Y para que entendáis la Trinidad, Dios es como un trébol. Y se queda así parado y dice: es verde y pequeñito. Verde y pequeñito. Oye, pero ¿y a ti y a mí? En realidad, ¿por qué nos importa que Dios sea uno y trino, que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Hace unos días, hace muy poquito, me invitaban a una celebración familiar. No me autoinvité, me invitaron, de verdad, Y en esa celebración familiar había varias mesas, me pusieron en una mesa varias personas, yo solo conocía un poquito a una, y empiezas a hablar, preguntas: bueno, ¿tú quién eres?, tal, no sé qué. Entonces, aquí, en el segundo sitio a mi izquierda, una jovencita me dice: sí, yo soy de aquí, tal, ¿y has hecho la comunión? Y dice: no he hecho la comunión, yo no creo en Dios, a mí estas cosas no me interesan. Bueno. Sigue la conversación, hablamos un poco de todo, ¿qué haces?, qué tal, no sé qué. De repente, la persona que estaba a mi lado se levanta y ella se acerca a esta mesa, a esta silla, y me dice: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y tú por qué crees en Dios, no? Y entonces le cuento que yo, cuando tenía 18 años, está aquí un amigo mío que nos conocimos al empezar la universidad y lo recordará, yo me empecé a preguntar: oye, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cómo se puede ser feliz? Y le empecé a contar a esta persona cómo había descubierto que había un Dios que era amor, que me amaba incondicionalmente y para siempre. Empezamos a hablar de estas cosas y los dos acabamos emocionados.
No le hablé de las tres personas de la Trinidad en una sola sustancia, sí. Y resulta que eso sí que le interesó, ¿sabéis? Le interesó saber que hay un Dios, que es amor, que está vivo y que quiere vivir contigo y que te quiere consolar. Luego la joven me comentó que había pasado muchas dificultades en los últimos meses, mucho sufrimiento. Y cuando le dije que para eso viene Dios a la vida, para iluminar la vida, entonces ahí me dijo, oye, pues esto sí me interesa. Claro que nos interesa Dios, y claro que nos interesa que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que nos interesa que Dios sea misericordia. Claro que nos interesa escuchar la primera lectura del libro del Éxodo, cuando Moisés sube a orar y Dios baja a estar con él y le dice, Dios misericordioso, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y Dios de clemencia y lealtad. Claro que te interesa a ti y a mí, hermano, que un Dios así esté en tu vida. Claro que te interesa que el Dios, en palabras de San Pablo, tened un mismo sentir y vivir en paz. Claro que nos interesa tener paz en el corazón. Claro que nos interesa acoger a un Dios que tanto ha amado al mundo que se ha entregado por nosotros. Nos interesa muchísimo, nos interesa todo, porque nos va la vida en ello, nos va la vida en ello. Porque cuando entra este Dios en la vida, lo cambia todo, lo cambia todo. Y algunos de los que me estáis escuchando aquí y ahora lo habéis experimentado en primera persona y muy cerca. Y ayer, cuando fuera en el encuentro con esta familia, me llenó de gozo el saber que Dios cuenta contigo y conmigo, estés donde estés de fiesta, en el trabajo, en la familia, en el hospital acompañando o en el tanatorio cuando hay una muerte, y que tú puedas ser esa presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para los demás. Algunos de vosotros últimamente estáis participando en experiencias de evangelización y os llena de alegría el ser instrumentos del amor de Dios, ¿no? El ser servidores, el ser testigos. ¿Sabéis una cosa? Eso es para todos y para todo el tiempo. Sin duda, lo más gozoso de ser sacerdote es que eso es lo que está llamado a ser nuestra vida. No hay lugar en el que llegue que de alguna manera no se plantee la cuestión de Dios. Y entonces estás en una fiesta familiar donde no conoces a nadie y tienes la oportunidad de anunciar a Jesucristo vivo y resucitado y ser servidor todos los días. Esto es la llamada al sacerdocio, pero esto es la llamada al bautismo. Hay unos hermanos a los que hoy especialmente tenemos en el corazón porque nos hacen mucho bien y porque les necesitamos. Hoy es la jornada de la vida contemplativa, pro orantibus. Hoy rezamos por los que rezan por nosotros, monjes y monjas de clausura, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, porque tenéis una sensibilidad especial para las cosas de Dios. Habéis conocido muchos de vosotros a muchas de las clarisas que durante 400 años estuvieron en Cienpozuelos dando la vida para iluminar al mundo. Muchos de vosotros conocéis a hermanos y hermanas de clausura que gritan con su vida lo mismo que hoy han gritado la palabra de Dios, que Dios es amor, que está vivo, que se entrega por ti y que no hay nada más grande en el mundo que dar la vida por Él y por los hermanos que Él nos pone. Vamos a dar gracias a Dios. Algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de ver una película que se llama Libres, sobre la vida contemplativa. Es absolutamente deliciosa, deliciosa. Os animo, quien no la haya podido ver, que no se la pierda. Es un testimonio de la vida contemplativa de clausura absolutamente conmovedor. Demos gracias que existe esta realidad, que existen hombres y mujeres que nos gritan con su vida que no hay nada más grande que dejar que Dios sea Dios, que sea el centro y que lo sea todo,
porque no quita nada. Bueno, sí, viene a quitar el pecado, viene a quitar la oscuridad y la tristeza y la angustia. Viene a quitar todo eso. Si quieres que te lo quite, hermano, acércate al misterio de Dios y ponle en el centro. Y entonces veremos maravillas, tú y yo. Y te hará instrumento del amor de Dios. Y la Trinidad se manifestará en el mundo y le veremos. Que María Santísima, la mujer que acogió el misterio de Dios en su vida y lo hizo carne, nos alcance esta gracia a cada uno de nosotros. Que así sea.